Bueno, hablemos ahora de una de las cosas que más nos gustan a los desarrolladores, que son las APIs. Las APIs de terceros, en este caso, esas sí que se les pueden llamar ahora REST APIs o APIs que hacen uso de web service. Vamos a poner el ejemplo de una de ellas, aunque seguramente conozcan muchas. En WordPress existen infinidad de APIs compatibles con él, bueno, con cualquier lenguaje de programación obviamente, ¿no? Hablando de PHP, pero se usan muchas como por ejemplo la API de Stripe. Stripe es un sistema de pago pues que nos permite realizar pagos con tarjeta con comisiones muy bajas, no tan bajas como las de los TPVs virtuales de los bancos, pero sí relativamente bajas, mucho más bajas que las de PayPal, por ejemplo. Entonces, Stripe tiene una API que la caracteriza por ser una API muy bien documentada. Tiene ejemplos para muchos lenguajes de programación, tiene pues una serie de documentación muy buena sobre los tipos de respuesta que obtienes y lo que deberías de obtener, etcétera. Te recomiendo que le eches un vistazo si te dedicas al e-commerce o si simplemente quieres aprender cómo se documenta bien una API nueva. Otra que seguramente hayas usado alguna vez o que hayas oído hablar de ella es la API de Twitter. Es una API pues que se usa bastante porque casi todos los sitios tienen un timeline de Twitter embebido, usan los hashtags embebidos, etcétera. Bueno, todo eso se hace a través de la API de Twitter si lo haces programáticamente. Obviamente Twitter ofrece sus iframes y demás historias para poder embeber en tu sitio, pero también lo puedes hacer tú manualmente con la API de Twitter y puedes jugar a muchísimas cosas. Es cierto que cuanto más grande sea una compañía, puede ser que más limitaciones le pongan a la API, y es lo que le pasa a la API de Twitter, que acepta hasta 100.000 peticiones al día, creo que son. Así que si es un sitio pequeño seguramente la puedas usar, pero si es un sitio grande o si quieres hacer un cliente web de Twitter o una app de móvil de Twitter, seguramente pues llegará un momento en el que no sea escalable porque Twitter te limite eso. Y bueno, existen infinidades de APIs, como hemos dicho. Estas dos son buenos ejemplos de APIs bien documentadas. Y vamos a ver en práctica, o vamos a poner en práctica cómo se usa una API REST y cómo podemos obtener datos de ella, conectarlo con nuestro WordPress y mostrarlo. Hemos hablado ya de Mozilla Backpack, ¿vale? Que son una serie de badges o de premios que vas ganando en diferentes sitios a lo largo en la web y que muchos sitios lo implementan. Incluso tú mismo puedes crear tus propios tus propios badges, perdón, y añadirlos a Mozilla Backpack. Mozilla Backpack tiene una API propia, una API REST que podemos usar para obtener datos en formato JSON. ¿Qué es el formato JSON? Bueno, seguramente lo conozcan, ¿no? Es el formato de JavaScript Object Name, ¿no? O en este caso es un objeto de JavaScript propio, pero en formato texto, que te lo devuelve, pues que lo puede leer cualquier lenguaje, porque casi todos los lenguajes modernos tienen ya funciones para codificar JavaScript a algo más entendible por el propio lenguaje. En el formato JSON, pues tiene muchas ventajas en comparación con el XML, es mucho más legible, no tienes que tener tantos problemas de codificación, no tienes que tener tantas validaciones como tiene XML con los DTD, los documentos de validación, etcétera. En el caso de la API de Mozilla Backpack, pues vamos a ver lo que necesitamos para poder conectarnos a ella y para poder obtener datos. Aquí en la documentación, que luego podrás ver en la teoría, pues tienes en la wiki del repositorio de GitHub pues una serie de tutoriales para poder usar esta API. Por defecto vamos a usar nuestro email. Si tienes cuenta de Mozilla Backpack podrás usarlo también. Vamos a usar nuestro email para poder obtener los datos de la API y eso pues tendremos que jugar con ellos y convertirlos a algo más legible por la API. Por lo tanto, el primer método que vamos a usar es el Converting Email to ID, que es el que nos hará que pasemos un email, pero que obtengamos un ID de usuario y con ese ID será con el que trabajemos. Y luego posteriormente iremos viendo otros métodos como los grupos, etcétera.